Desde los albores de la humanidad, los bosques han abrazado a animales y seres humanos. Más que un paisaje pintoresco, fueron refugio, hábitat, dieron agua y alimento a innumerables especies y hoy constituyen fuente de la próxima generación de medicamentos. Sin embargo, los bosques están muriendo. La deforestación avanza a un ritmo alarmante, con lo cual vamos perdiendo una de las trincheras donde se enfrenta al cambio climático, fenómeno que parece asfixiar al planeta. Para crear, conservar y reparar los bosques, surgió la silvicultura en la Alemania del siglo XVIII, donde se fundó la primera escuela de ingeniería forestal. Luego, en Francia, la silvicultura incorporó el manejo de las cuencas hidrográficas a las ciencias forestales. Ya en el siglo XIX, la silvicultura tropical emergió en la India. Y después, con ayuda de los alemanes, los Estados Unidos se convirtió en el primer país del continente americano en dar los pasos iniciales para el desarrollo de esta actividad, al punto que fundaron un servicio forestal. Hoy conoceremos sobre esta ciencia fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales y productivos. Hablaremos de sus principios, sus características y de su aplicación en Cuba. Ya comenzamos. Planificar adecuadamente qué, cuándo y cómo cultivar es básico para lograr una regeneración natural e incrementar los potenciales servicios ecosistémicos que pueden brindar los bosques. El Instituto de Investigaciones Agroforestales en Cuba ha ofrecido importantes resultados para el desarrollo de la silvicultura en el país. La silvicultura es una ciencia o arte de tratar los bosques, lograr su regeneración, lograr su desarrollo, su composición, para poder aplicar un manejo adecuado del mismo que pueda tratar de brindar beneficios según las necesidades del ser humano, pero también de los animales en sentido general. En condiciones de montaña se realiza un manejo para lograr una reforestación con una selección adecuada de las especies y tratar de enriquecer las especies que correspondan con esas condiciones naturales a fin de lograr un equilibrio dentro de esa unidad boscosa. También en las cuencas hidrográficas es importante realizar la reforestación y el manejo de los árboles, porque los árboles ahí van a tener una función desde el punto de vista protector de agua y suelo. En un área productiva, el productor puede beneficiarse no solamente con su producción original de productos agrícolas, sino también con la presencia del bosque. Y además este bosque va a realizar una función desde el punto de vista ecosistémico porque brinda servicios. O sea que hay que seguir todas las normas adecuadas para que haya esa armonía de los diferentes componentes. Y esa tecnología es identificada como sistemas agroforestales. En el año 1995 se crearon en Cuba las llamadas fincas forestales integrales con el propósito de potenciar un mejor manejo de los bosques productivos y paralelamente proteger los naturales. En estas fincas se incluyeron actividades como el silvopastoreo para mejorar la alimentación del ganado, también áreas de autoconsumo y frutales con una perspectiva de aprovechar los recursos forestales madereros y no madereros. La silvicultura aplicada en estos escenarios se enfocó también en la autosostenibilidad e incorporó la producción de posturas, la reconstrucción de bosques, la creación de trochas cortafuegos en aquellas áreas de riesgo de incendios y el despliegue de fajas verdes. Hoy encontramos varias experiencias como las del productor José René Alfonso en el municipio habanero del Cotorro, quien nos cuenta cómo ha podido levantar su finca respetando los árboles y aprovechando sus frutos. Con los principios de la fomentación de los árboles maderables, frutales, en estos momentos tengo hoy más de 30 especies de frutales, más de 10 especies de plantas proteicas y más de 15 árboles maderables. La interrelación entre esos cultivos, suelo, medio, animal, creo que debe estar en armonía. Lo que tú extraes de la finca, tienes que devolverlo de forma natural para poder mantener ese equilibrio con nuestro medio ambiente que bastante hoy dañado está. Los beneficios que aportan estos árboles fundamentalmente es para el tema de la conservación de la humedad y el tema de la temperatura. En nuestros árboles, debajo de ellos prácticamente hay 6 grados menos que en el resto de la finca. Entre los árboles de mayor porte
y los árboles de menor porte y los cultivos que debajo de él se desarrollan, ya que el tema de la humedad es retenida por el impacto de las hojas, de las gotas de lluvia y no se depositan directamente sobre el suelo. El tema de las barreras vivas y barreras muertas para contener las intensas lluvias que provocan arrastre y no permite la penetración del agua. Es decir, cuando hay árboles se hace más énfasis en lograr esa conservación de ese suelo. En mi finca todo se aprovecha y todo vuelve hacia el lugar de origen. Para poner un ejemplo simple, el caso de los forrajes que vienen para el consumo animal. En el horario de la tarde, ese rechazo que dejó esos animales se lo incorpora al vacuno, que es fundamentalmente el tallo de quingrá y algún tallo de titonia. En el coco, la penca cuando cae en trocitos se deposita debajo de ese árbol para mantener la humedad. Es un ejemplo de economía circular en mi finca, que es un principio que llama la atención a nuestros productores, que todo en la finca tiene una utilidad, tiene un valor desde el punto de vista ambiental, social, económico, y hay que lograr esos tres indicadores para poder tener sostenibilidad y los beneficios son innumerables. La silvicultura se interesa especialmente por el aprovechamiento del terreno y tiene la capacidad de adaptarse a diversos escenarios, ya sean rurales o urbanos. La silvicultura agroforestal o agrosilvicultura, por ejemplo, es un sistema que integra árboles forestales con los cultivos agrícolas y la ganadería, con el fin de conseguir interacciones beneficiosas y equilibrar las necesidades ecológicas con el manejo sostenible de árboles y de otros recursos forestales. Por su parte, la silvicultura urbana apunta al manejo de los árboles ubicados en el espacio público urbano y es clave para contener las islas de calor en las ciudades. Restaurar bosques no es solamente plantar árboles, para algunos incluso es un arte. Y es que la silvicultura tiene tratamientos específicos adaptados a las zonas en las que se aplica. Como un oasis en medio de la ciudad de La Habana se destaca, por ejemplo, la Quinta de los Molinos, espacio que cuenta con valiosos registros históricos sobre las investigaciones de las especies botánicas que aguarda y que mantiene con cuidados exclusivos hasta nuestros días a la vista de quienes transitan por sus entornos a menudo. Aquí muchos conocimientos de la silvicultura se aplican y sus especialistas transmiten nuevas enseñanzas para el desarrollo de esta disciplina también en zonas urbanas. La silvicultura es una ciencia que hoy mismo está en boga en el mundo a partir de que los ODS están promoviendo que se generen bosques más parecidos a los bosques naturales. Bosques donde hayan diferentes especies, bosques donde hayan muchos animales, bosques donde tengamos también el sotobosque, los arbustos, las hierbas, que son especies nativas, que son especies amenazadas y que tenemos que proteger. El bosque en el campo no es lo mismo que un bosque en la ciudad. Los bosques de ciudad son bosques que tienen que prever interacciones que hay con los sistemas. ¿Cuáles son las redes técnicas que tenemos de agua, de gas, de electricidad? También tiene que ver con el espacio construido, con el transporte urbano, con las personas que viven, con cuál es la relación que tienen las personas con el árbol. Es un bosque muy diferente, que se trabaja totalmente diferente a un lugar abierto donde hoy se puede plantar o hacer una plantación forestal o generar un bosque de conservación con más libertad de las especies que se tienen. Los árboles que se siembran en un parque grande no son los mismos que podemos sembrar en un jardín o no son los mismos que tenemos que sembrar en un parterre para que nos dé sombra en la parada del bus que pasa. Entonces yo creo que es importante que la silvicultura también vaya bebiendo de eso y que se vean la relación entre el bosque con el entorno de uso que tenemos dentro de las ciudades y tenemos que acostumbrarnos a pensar en el bosque urbano como un bosque diferente, pero también muy importante. Tenemos que decirle a la gente cómo conservar mi entorno, cuáles son mis especies, cómo se cultivan esas especies y ahí la silvicultura tiene mucho que aportar para que las personas se conecten a la conservación de nuestro entorno. Según datos de la NASA, los bosques de todo el mundo absorben unos 7.600 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año. Sin embargo, en 2022, la plataforma Global Forest Watch anunciaba que el planeta había perdido 4.1 millones de hectáreas de bosques primarios tropicales, una evidencia de la ruptura drástica del equilibrio del ciclo del carbono. Hay que entender que el cambio del clima está ocurriendo porque la composición química de la atmósfera se altera
porque aumenta en ella la concentración de un conjunto de gases, de los cuales el principal es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es removido por los bosques, que prestan entonces ese servicio de remoción de carbono, y lo prestan naturalmente, pero por supuesto si el bosque no se cuida, ese carbono se libera del árbol, si el árbol se quema, se destruye, ese carbono retorna a la atmósfera. Ante esta realidad preocupante, y como otras tantas naciones del orbe, Cuba promueve una iniciativa valiosa hoy. Hablamos de la resolución número 28 de 2024 del Ministerio de la Agricultura, nueva de su tipo en el país. Se trata del pago por servicio ambiental de remoción de carbono, incentivo económico a personas naturales o jurídicas que posean a su cargo la administración de un área del patrimonio forestal y que, como resultado del manejo adecuado de bosques, contribuyan a remover carbono de la atmósfera, o sea, a la acumulación o almacenamiento de carbono en la biomasa de los árboles vivos, un paso determinante y que favorece, en primer lugar, la mitigación del cambio climático. Este mecanismo lo que hace es reconocer ese servicio ecosistémico que presta el bosque de remoción de carbono y asegurar un pago a las personas que cuidan ese bosque por la prestación de ese servicio, con lo cual también tiene beneficios económicos y sociales, producto de ello, porque por supuesto aumenta los ingresos individuales de las personas que están en esta actividad y de su familia, y por supuesto eso también tiene una repercusión social en la vida del entorno donde esas personas cuidan el bosque. Por tanto, esta resolución que crea una iniciativa para el pago de servicios ambientales por remoción de carbono abre también el espacio para otras iniciativas similares, para abrir una línea de empleos ambientales asociados a aquellos trabajos que estén vinculados a la prestación de los servicios de los ecosistemas. Y ya digo, hoy es en el bosque y el carbono, pero puede reproducirse en otras muchas áreas. En un mundo donde la naturaleza y por supuesto los bosques son constantemente agredidos por un modelo económico voraz, la silvicultura se alza como una especie de guardiana para preservar estos ecosistemas vitales.